Entonces, en verdad, cada uno de ustedes representa para mí casi un amigo. A través del tiempo y de las sesiones hemos ido desarrollando, aunque no hayamos compartido mucho, pero por lo menos de mi parte, al oír el desarrollo de ustedes y la madurez que han alcanzado en el dominio de las ideas de la cosmovisión bíblica, yo me siento muy satisfecho con ustedes y el esfuerzo que hacen y sobre todo la destreza que van desarrollando, trabajando estos materiales, estas ideas. Inicialmente, yo sé que lo hicimos en alguna ocasión, pero quería darles un poco de mi trasfondo para que ustedes sepan de dónde es que hablo cuando hablo. Yo soy de la República Dominicana, soy segundo de una familia de 7 niños, una familia grande. Mi madre fue ama de casa, mi papá estuvo en la milicia por más de 40 años, llegó a ser oficial superior, o sea que esa fue la vida de nosotros en el hogar. Estudié en la Universidad de Arquitectura y practiqué arquitectura cuando era estudiante y después de graduado también. Luego me uní a trabajar para una organización que se llama Food for the Hungry International, que en Latinoamérica le llamamos Fundación contra el Hambre, y que se dedica a proyectos de desarrollo comunitario y asistencia en caso de desastres naturales. Y trabajé con ellos por 28 años, como director de la República Dominicana, director del Caribe, que incluía Haití y proyectos pilotos en Cuba, y también parte del equipo de capacitación con base en Phoenix, Arizona. Ahí es donde conocí a Daryl Miller, porque en el tiempo que me integré a Fundación contra el Hambre, eso fue en 1982, Daryl Miller era el encargado de capacitación de Fundación contra el Hambre y él entrenaba a los misioneros que iban a trabajar en el exterior de Estados Unidos. Él les daba lo que está en el libro Discipulando Naciones. Inicialmente eran las lecciones que Daryl impartía en lo que se llamaba la capacitación antes de ir al campo. El pre-field training le llamaban ellos. Entonces, ahí fue que me llamó la atención esos contenidos. Luego me integré con el equipo de capacitación de FH, como le llamábamos, y durante muchos años servimos transmitiendo estos conocimientos de la cosmovisión bíblica, cómo se aplicaban en los proyectos de desarrollo comunitario, en los proyectos de ayuda en caso de desastres. Luego, en el 2010, salí de Fundación contra el Hambre y empecé a trabajar con otra organización cristiana que se dedica a microfinanzas, porque ellos estaban lanzando un proyecto para apoyar colegios cristianos que les sirven a poblaciones vulnerables. Entonces me buscaron para implementar ese proyecto. Trabajé con ellos 3 años con una organización, ellos estaban asociados con una organización que se llama Edify, que se dedica a apoyar educación cristiana en 11 países del mundo. Luego, en el 2013, pasé al final a trabajar directamente para Edify y ahora me desempeño como vicepresidente para Consistencia con la Misión en Edify. También, durante el tiempo que tuve en Fundación contra el Hambre, acompañé a un hermano, pastor, a abrir una pequeña congregación en la parte oriental de Santo Domingo, una iglesia bautista, hija de una iglesia más o menos grande, y ahí estuvimos como copastor por 27 años. O sea que mi conocimiento de la Biblia, teología, etcétera, es autodidáctico porque tenía que predicar y enseñar cada semana un par de veces. Predicar los sábados en la noche y también enseñar los domingos en la mañana. Entonces, durante ese tiempo, pues, hay que cultivarse. Y eso ha funcionado hasta cierto punto como una formación autodidáctica. Entonces, estoy casado con Carmen, algunos de ustedes la conocen, la han visto, y tenemos 3 hijos y 2 nietos. Ese es en general mi trasfondo
Y desde el inicio empezamos a colaborar con la Alianza para el Discipulado de las Naciones desde su nacimiento, o antes de su nacimiento, porque Darrell Miller llegó a ser vicepresidente para capacitación y formación en Fundación contra el Hambre, y nosotros éramos parte del equipo que él preparaba y enviaba a los países para dar estos contenidos. Y como nosotros éramos practicantes, es decir, yo era director de un país, o sea que la teoría que aprendía de Darrell y de Bob, al final tenía que ponerla en práctica en los proyectos, porque ese era mi trabajo. Es decir, que yo estaba a la vez como capacitador, pero también tenía una operación a mi cargo y tenía personal, equipo y proyectos que teníamos que implementarlo. Entonces, esa mezcla es de donde viene mi trasfondo para estos contenidos que hemos compartido. Muy bien, esta sesión de los hilos conductores de las lecciones clave de ADN es un ejercicio, vamos a decirlo así, similar a lo que se hace en ingeniería y arquitectura cuando se construye un edificio. En arquitectura, cuando uno construye un edificio, primero uno lo planifica, ¿verdad? Y la planificación de un edificio empieza en la concepción teórica, el concepto del edificio, que es abstracto, no son ni siquiera dibujos, son ideas. Luego pasa a dibujos, pero los edificios no se ejecutan exactamente como los planos fueron diseñados. Entonces, para tú estar seguro de, sobre todo los propietarios de los edificios, saber qué tienen, qué quedó ahí. Es decir, ¿por dónde están las instalaciones sanitarias? ¿Dónde están las instalaciones eléctricas? No se ven. Al final, ¿las pusieron según el plano o no? Y muchas veces no se hace como estaba en el plano. O sea que si tú tienes que hacer una reparación, no te puedes guiar del plano original, sino que se hace un juego de planos, cómo se construyó. En inglés le llaman as built. Es decir, se hace un juego de planos con lo que está ahí realmente, que no necesariamente coincide con lo que se planeó inicialmente. Pero ese es el que te sirve para tú darle mantenimiento y reparar el edificio. Entonces, hasta cierto punto, este análisis es un análisis as built. Es decir, Darrell y Bob prepararon sus lecciones con ideas y planes a través del tiempo, pero nosotros lo que hicimos fue tomar el producto y analizarlo. ¿Entienden la idea? Es decir, este no es el diseño que Darrell y Bob tenían en su mente cuando prepararon estas lecciones. De hecho, las lecciones de ADN y los libros que Darrell ha escrito y Bob se desarrollaron a través del tiempo. Entonces, como quien dice, nosotros estamos tomando el producto y analizándolo en base a lo que hemos conocido, que es parecido a un juego de planos as built. Y lo hemos hecho como ADN de nuestra parte, vamos a decir así, sin ser evaluado por los constructores, sino que nosotros como usuarios del edificio hemos hecho el trabajo de nuestra cuenta. Eso les da una idea, entonces, de que esto es un análisis de la práctica. Y lo que vamos a ver, entonces, son reflexiones que nos ayuden a conectar las diferentes lecciones que componen el contenido de la conferencia de visión, para nosotros desarrollar todavía una idea más clara y en el futuro desarrollar nuevas lecciones. A modo de introducción, la iglesia contemporánea necesita líderes estrategas. Ustedes saben que hay una diferencia entre la táctica y la estrategia. Y la estrategia siempre te aseguran a ti llegar a donde tú quieres llegar.
Tú puedes tener el mejor equipo, tú puedes, si se trata de una guerra, tú puedes tener el mejor armamento y los mejores soldados. Si tú no tienes estrategia, tú vas a perder la guerra. Entonces, en el cristianismo contemporáneo, la iglesia de hoy necesita estrategas. Siempre los ha necesitado, pero hoy en día mucho más. Es interesante que cuando el reino unificado de Israel se iba a desarrollar o empezaba a desarrollarse bajo David, ya para reemplazar a Saúl, todas las tribus de Israel enviaron un componente de ejército, un grupo militar, valientes, soldados, etcétera, para formar el ejército del rey David. Entonces nos llama la atención que de una tribu, de la tribu de Isaacar, enviaron un grupo muy interesante, descrito en Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mi propuesta para ustedes es que nosotros nos estamos desarrollando como los hijos de Isaacar. Tenemos que desarrollarnos como los hijos de Isaacar. No hay en la iglesia latinoamericana un sentido de visión y de estrategia adaptada a la condición de los tiempos. En muchos casos, muchas iglesias siguen ministrando como si estuviéramos en los años 70 y en los años 80 en Latinoamérica. Los mismos formatos, los mismos éxitos, los mismos vicios. No hay adaptación a los tiempos. Entonces, estos hijos de Isaacar eran, vamos a decirlo así, como el sistema de inteligencia del ejército de David. Todas las otras tribus enviaron guerreros, hombres valientes, etc. Pero Isaacar envió 200 principales, o sea, gente estratega, entendidos en los tiempos. Eso es una necesidad urgente en el cristianismo, en nuestros contextos. Analizar los contextos y ver cuáles estrategias defensivas y ofensivas debemos tener en el reino de Dios para avanzar el discipulado de las naciones en nuestra generación. Entonces, para mí, ustedes forman parte de de la versión contemporánea de los hijos de Isaacar. Entonces, en su conjunto, las lecciones básicas de ADN desarrolladas por Darren Miller y Bob Moffitt ayudan a los seguidores de Jesucristo a entender su llamado de influenciar a sus sociedades y a sus culturas en la dirección del reino de Dios. Las lecciones claves de la conferencia de visión de ADN tienen su correspondiente versión en línea llamada el curso básico de Coram Deo, que ustedes la mayoría conocen. En esta presentación se resume el concepto de cada lección y cómo cada lección está conectada a estos hilos temáticos. Hemos identificado 4 hilos conductores. En primer lugar, la cosmovisión bíblica. Esto es las presuposiciones básicas a través de las cuales nos llega la revelación bíblica. Y citamos como referencia a 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La cosmovisión bíblica es lo que permite interpretar la Biblia en sus propias presuposiciones. Ustedes pueden pensar, bueno, pero la Biblia está ahí, lo que hay que interpretarla. No funciona así. Piensen por un momento que Dios, para encarnarse
en el mundo. Preparó una nación y una cultura. Una cultura que tiene sus presuposiciones. Las presuposiciones de la cultura hebrea. Eso se desarrolló a través de cientos de años, de miles de años. Es decir, el concepto de Dios que tenía Abraham en Ur de los Caldeos no es el concepto que Abraham llegó a tener cuando habitó en la tierra de Canaán. Es decir, Dios preparó al mundo para el Evangelio con las presuposiciones necesarias para entender el Evangelio. Sin la historia de Israel y el Antiguo Testamento, pecado, condenación, fe, salvación, tendrían el significado de las culturas y las cosmovisiones paganas. Entonces Dios, como quien dice, creó un lenguaje para que se interpretara su misión de salvación. La Biblia tiene sus propias presuposiciones. Fuera de las presuposiciones de la Biblia, esta puede ser utilizada para justificar cualquier cosa. Y nuestra cosmovisión es la base para nosotros interpretar la Biblia. Así que si vamos a la Biblia con una cosmovisión que no le pertenece a la Biblia, nuestras interpretaciones van a ser erradas. Es decir, es como un programa, una aplicación de computadora, tiene un programa base detrás donde están todos los códigos. Eso no se ve. Pero en lenguaje de programación, cada aplicación tiene todos sus códigos definidos. Y esos son los comandos que la interfase con el usuario manda a la máquina para que ejecute lo que uno quiere en una computadora. Entonces, la Biblia tiene sus propias presuposiciones. Eso es lo que quiere decir la cosmovisión bíblica. El segundo hilo conductor de esa serie de enseñanzas es el concepto del reino de Dios y el señorío de Jesucristo. Y en Mateo 28, un pasaje conocido, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, un elemento de plataforma, de fundamento básico detrás de las lecciones es que Jesucristo es el Señor y que el reino de Dios está presente en el mundo. Se hizo presente en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, aunque las lecciones no lo mencionen, alguna de ellas, esos son elementos presupuestos en todas ellas. ¿Entienden la idea? No es que están explícitos en cada una, es que esta es la estructura básica de eso que llamamos los hilos conductores. El tercer hilo conductor, la identidad y vocación de los seres humanos, basados en el mandato cultural que ustedes conocen. Y el cuarto, la sabiduría aplicada en la práctica. Esta la vamos a leer. Y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda parte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce y artificio de piedras, para engastarlas en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Ustedes recuerdan el contexto de la construcción del tabernáculo. Dios impartió a ciertos maestros, artífices, sabiduría para poner en práctica, para utilizar el arte en la expresión, o sea, en la construcción del lugar que iba a funcionar como el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Eso era el tabernáculo, el punto de encuentro con Dios, donde el Creador, que mora en los cielos, se hacía presente con su pueblo en la tierra. Entonces, esos 4 hilos conductores están presupuestos en todas las lecciones. Ahora vamos a pasar a ver las lecciones en particular. La primera lección, la historia transformadora, obviamente ya ustedes son maestros
en estos contenidos, no hay que detallarlos mucho. Esta lección explica cómo la narrativa bíblica en toda su amplitud y profundidad constituye una cosmovisión completa y por lo tanto corresponde con la realidad y tiene el poder sobrenatural de transformar individuos, familias, comunidades y naciones. Discipular una nación es introducir la cosmovisión bíblica en su cultura. Para esta lección, yo he preparado un esquema adicional que no en todas lo vamos a hacer, pero en esta sí. Y es una coordinación entre la historia del universo, como nos es revelada en la Biblia, y el guión de la lección, la historia transformadora. En primer lugar, la creación, podemos detallarlo en términos de la revelación, que incluye la formación de los cielos y la tierra, la creación de los seres humanos, el mandato cultural. La caída, que incluye la tentación, la desobediencia, la condenación. Israel como nación, lo que Darrow en la lección llama la misión, capítulo 3 al 9, en la ilustración que él hace, incluye la promesa del Redentor, las naciones corruptas, el diluvio, la formación del pueblo de Dios, el llamado de Abraham, el pueblo de Dios como errante en la tierra prometida, la esclavitud en Egipto, el éxodo, el tránsito por el desierto, la conquista de la tierra de Canaán, la nación de Israel, el reino de Israel, la monarquía unida y el tiempo de la monarquía dividida, el exilio en Babilonia, el retorno, la espera de la restauración del reino de Israel, la predicación de Juan el Bautista. Todo eso está incluido en la escritura, en el contexto de lo que la lección llama la misión. Luego, el ministerio del Señor Jesucristo, que en la lección se llama la cruz. Incluye la encarnación, la crucifixión y la resurrección. Luego el testimonio en las naciones, que en la lección de la historia transformadora se le llama el discipulado de las naciones, que incluye el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, el testimonio del evangelio en las naciones y los tiempos del fin. Luego la consumación, que en la lección se llama el regreso del rey, que incluye la segunda venida, el juicio a las naciones, el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, el lago de fuego y azufre. Y finalmente, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Y ese es el fin de la historia. O sea que la historia transformadora que Darrow resume en una serie de capítulos a manera de ilustración, incluye mucho. Incluye toda la revelación bíblica y cada elemento de esa revelación tiene su significado en la historia. El tabernáculo, Pentecostés, cualquiera de eso, tiene significado mucho más de la narrativa local en que se encuentra en el texto. Es decir, hay contenidos de sabiduría que pueden ser extraídos de cada componente. Les traigo esto para que ustedes tengan una visión de conjunto del paralelo entre la historia transformadora y la revelación bíblica. Luego tenemos la lección 2, el poder de las historias, de las narrativas. Las cosmovisiones son narrativas culturales que le dan forma a la vida de los individuos y de las sociedades. A través de la historia humana, las diferentes cosmovisiones pueden clasificarse en 3 tipos generales: animismo, secularismo, teísmo bíblico. En esta lección también se describe cómo es que la iglesia contemporánea se apartó de la cosmovisión bíblica. Es decir, cuando hablamos del poder de las historias, estamos hablando de las narrativas culturales o lo que muchos llaman las metanarrativas, que son la plataforma de las culturas. No es la historia en el sentido
de la ciencia de la historia, o una historia como un cuento, sino como una narrativa cultural, y todas las culturas siguen una narrativa. Entonces, la cultura del reino tiene su propia narrativa. Eso es lo que exploramos en el poder de la historia. Luego el ABC de la cultura. Las ideas o creencias que conforman una cosmovisión funcionan como los bloques de construcción que le dan forma a las culturas de las naciones. Las ideas de la cosmovisión, que son mentiras, producen naciones enfermas. Las ideas de la cosmovisión, que son verdades, producen naciones florecientes. Luego se desarrolla el tema, el hilo conductor del reino de Dios, que tiene el título de la lección de su mismo nombre. El reino de Dios está presente donde la voluntad de Dios se obedece. Al nivel más fundamental de la realidad, la voluntad de Dios se entiende en su mejor dimensión a través de la cosmovisión bíblica. La voluntad de Dios expresa su diseño para la identidad esencial de los seres humanos, su imagen y semejanza, la naturaleza y propósito de la creación natural, las relaciones de los humanos con Dios, con la naturaleza y unos con otros. El reino de Dios es el diseño para que los seres humanos vivamos alineados a su voluntad. La lección 5, reviviendo la reforma. Cuando las naciones abrazan la cosmovisión bíblica, el reino de Dios se manifiesta de manera evidente en todos sus sistemas sociales. No solamente en la iglesia, en todos los sistemas sociales. Un ejemplo histórico de este fenómeno es la reforma protestante del siglo XVI en Europa. Ustedes conocen ya el contenido de esa lección. Luego el hilo de la identidad y vocación de los seres humanos, que nos lleva a la lección 6, el rol de la iglesia en la sociedad. La cosmovisión bíblica nos guía a explorar el tema de la gran agenda de Dios para la humanidad y para el resto de la creación. Las buenas intenciones originales de Dios para la creación fueron interrumpidas por la entrada del pecado en la creación. La iglesia es el vehículo o instrumento para Dios demostrarle al mundo sus buenas intenciones. La iglesia es una comunidad de individuos redimidos. Quisiera que ustedes en ese último párrafo, lo voy a repetir, por la importancia que tiene para nosotros recuperar la identidad de lo que es la iglesia. Es el vehículo, el instrumento para Dios demostrarle al mundo sus buenas intenciones. La iglesia es una comunidad de individuos redimidos. El paradigma de iglesia que nosotros conocemos como iglesia centrada en el ministerio de individuos y personas, supuestamente porque son a quienes Dios llamó y no basado en comunidades, tiene mucho que ver con los problemas que estamos teniendo, no solamente en el cristianismo contemporáneo, sino en nuestras sociedades. La lección 7, el mínimo irreducible. Uno de los temas fundamentales de la cosmovisión bíblica es la correcta relación entre Dios y los seres humanos y de los seres humanos entre sí. Las intenciones de Dios para los seres humanos se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. Esta es una obligación para cada ser humano. En una versión aún más resumida, las buenas intenciones de Dios se hacen evidentes en la sociedad mediante el servicio amoroso al prójimo. La lección 8, el modelo de Jesús para el crecimiento y el servicio, basada en Lucas 2:52. El desarrollo integral del potencial de los seres humanos es un elemento esencial de la cosmovisión bíblica. El diseño de Dios para el desarrollo de cada ser humano puede verse reflejado en el modelo de crecimiento del Señor Jesucristo durante su vida terrenal. Las Escrituras, en Lucas 2:52, nos describen a Jesús creciendo en sabiduría mentalmente, físicamente, socialmente y espiritualmente. Todas las áreas se relacionan y se potencializan entre sí. Luego la lección 9, la rueda de la sabiduría.
La cosmovisión bíblica nos conduce en la interpretación de la historia humana y nos ayuda a entender que los sistemas de ideas que le han dado forma a las culturas humanas pueden ser delineados en función de la definición que le han dado a tres relaciones fundamentales de la creación: la relación con Dios, la relación entre los seres humanos y la relación entre los humanos y la naturaleza. Estas definiciones se resumen en el concepto bíblico de sabiduría. Sabiduría es la combinación del pensamiento y la acción correctos. La lección 10, la iglesia como una ventana, el futuro. La perspectiva bíblica de la realidad nos da a entender que las buenas intenciones de Dios fueron establecidas en la creación, estorbadas en la caída, recuperadas en la redención y se realizarán completamente en la consumación o segunda venida de Cristo. La iglesia local es el sistema social, la comunidad, que debe modelar y testificar la esperanza futura del reino de Dios ante un mundo en sufrimiento y sin esperanza. Así, la iglesia funciona como una ventana para ver hacia el reino de Dios. La perspectiva bíblica de la realidad, esta parece que está repetida, ok, vamos a la 11, ok. La lección 11, la iglesia como una ventana, el presente. La realidad del pecado y sus consecuencias impiden que el mundo pueda percibir las buenas intenciones de Dios para su sanación y bienestar. La iglesia, en su expresión local y visible, centrada en la obediencia a Cristo, demuestra en el presente que Dios está activamente obrando salvación y renovación en todas las esferas de la vida humana. El pilar fundamental de esta demostración es el servicio. Cuando está sirviendo, la iglesia funciona como una ventana a través de la cual la persona puede percibir a Dios y responderle apropiadamente en el presente, no solamente una ventana al futuro como en la lección 10. La lección 12, las matemáticas del reino. Cuando miramos a través de la cosmovisión bíblica, la relación entre los seres humanos y el resto de la creación sale a relucir el tema de los recursos y su condición de limitación y escasez. La Biblia nos enseña que Dios ha provisto en la creación suficientes recursos para que los humanos alcancen sus buenas intenciones. La creación está abierta a la intervención de Dios para multiplicar esos recursos. La lección de la disciplina del amor, en esta la relación redentiva entre Dios y los seres humanos se centra en la manifestación de su carácter amoroso. Este modelo de amor sacrificial en acción es el diseño de Dios para hacer evidente su presencia y propósitos delante de quienes no lo conocen. El servicio al prójimo es la reflexión más alta que los seguidores de Cristo pueden hacer para demostrar que la imagen de Dios ha sido restaurada en su pueblo. Y luego la sabiduría aplicada en la práctica con los proyectos semilla. Los creyentes hemos sido salvados y llamados a modelar las buenas intenciones de Dios en todas las esferas de la vida. Esta tarea requiere sabiduría para que sea efectiva. Los proyectos semilla son una técnica sencilla para ejecutar nuestro servicio de manera que sea efectivo y eficiente. El enfoque primario de los proyectos semilla es servir a personas que no pertenezcan a la comunidad de la iglesia local. La planificación y socialización de los proyectos semilla es otra lección del conjunto. El punto de partida para ejecutar proyectos semilla efectivos es una planificación cuidadosa. Una planificación cuidadosa requiere de una metodología clara y sencilla. En esta lección se nos enseña a utilizar un instrumento de planificación que nos ayuda a razonar y a analizar las relaciones entre objetivos, actividades, recursos y la estimación de tiempo necesarios para una buena ejecución de un proyecto semilla. La comunicación y socialización del proceso y los resultados de un proyecto semilla, una vez realizado, es una disciplina esencial para el aprendizaje y la experiencia. Ese es el conjunto. Entonces, ahora me gustaría interactuar con ustedes
sobre algún particular que les interese. En general, durante estos días, los contenidos que vamos a tratar, los libros están ahí. O sea que la idea de repetir lo mismo que hemos estudiado no es sino sacar ventaja de la oportunidad que estamos aquí para llenar los huecos que ustedes puedan tener o las dudas o la expansión. ¿Cuáles son los ítems, los temas que necesitan mayor fortalecimiento para que ustedes se consoliden como maestros desarrollando estas lecciones, para que lleguen más allá de las lecciones? No es suficiente repetir estas lecciones. Estas lecciones son las rueditas al lado de la rueda de atrás de la bicicleta, que similar a cuando los niños están aprendiendo a montar bicicleta. Nosotros la usamos para aprender y profundizar, pero tenemos que llegar mucho más allá. Sería lamentable que 3, 4 años después de nosotros estudiar esto, todavía estemos repitiendo de igual forma el contenido de las lecciones como si no hubiésemos aprendido nada. La persona que se desarrolla como discipulador en este campo de conocimiento tiene que ir añadiendo experiencia y conocimiento conceptual a través de lectura continua. Es un aprendizaje que lleva toda la vida. Es un campo de conocimiento, es como si fuera un oficio profesional que suplementa los diferentes ministerios que ustedes realizan. Y en ese sentido, una ilustración sería la relación que hay entre un gimnasio y practicar un deporte. Independientemente de qué deporte tú practiques, la fortaleza física que da un gimnasio te sirve para practicar fútbol o para practicar básquetbol o para practicar béisbol. Entonces, esto es como el gimnasio de las ideas, pero cada ministerio desarrolla una visión particular, una aplicación de sabiduría particular, sobre todo el ministerio pastoral, que tiene que guiar a personas de todos los oficios para que sean ministros dentro de la esfera de la sociedad. Eso es una asignación compleja. O sea, ser un pastor bíblico dentro de esta concepción es bastante polifacético. Y el pastor no lo sabe todo, no puede saberlo todo. En muchos casos, en nuestras iglesias, nosotros le hemos comunicado a la gente implícitamente que los pastores lo saben todo. Pero eso es un engaño en realidad. Puede ser intencional, puede ser no intencional, pero de todas maneras no cambia que sea un engaño. No es verdad. El pastor es una persona que entrena creyentes para que ellos desarrollen el conocimiento y sabiduría bíblicos dentro de sus campos de vocación. Y luego traigan ese contenido para enriquecer al cuerpo de Cristo, no simplemente para que lo utilicen para ellos. Es decir, los dones de cada uno tienen que volver al cuerpo para ministrarle al cuerpo, incluyendo al pastor como parte del cuerpo. Es decir, un abogado cristiano tiene que desarrollar su oficio de manera que lo que él descubre de Dios en su oficio lo tiene que traer al cuerpo local y tiene que haber oportunidades para que eso suceda. Entonces, cada ministerio tiene su complejidad, pero esto es como un ejercicio, como un gimnasio para aprender los fundamentos y fortalecer la mente para entonces aplicarlo en los diferentes campos de servicio. Muy bien, si hay preguntas o comentarios respecto de las lecciones que se imparten en la conferencia de visión y que hemos enumerado aquí, sería una buena oportunidad para compartirlas. Sí, adelante, Néstor. Gracias por esta exposición. Sí. Dios ha creado a todo ser humano para que reporte en su conciencia únicamente a Él.
y también ha creado instituciones para organizar el desarrollo de la sociedad y el desarrollo cultural de la humanidad. El problema es cómo balanceamos las dos dentro de una creación caída. Es decir, nuestra sujeción dentro de las instituciones y la cadena de autoridad que Dios ha diseñado y a la vez la libertad. Es decir, el acceso directo a Dios a través de nuestra conciencia. Ese es el balance que debemos buscar. Entonces, toda institución humana tiene un orden de autoridad. En la familia, el cabeza del hogar. En la iglesia, los pastores. En el gobierno civil, las autoridades, el presidente, dependiendo del sistema. Y Dios manda que nos sometamos a esa autoridad. Ahora bien, estamos en una creación caída. Y como estamos en una creación caída, toda autoridad tiende a abusar y sobrepasar sus límites. Toda autoridad representada por humanos tiene una tendencia natural pecaminosa de extender los límites que Dios le ha puesto. Y todos los sometidos dentro de un esquema de autoridad tienen una tendencia pecaminosa a no someterse. Entonces, ¿cuál es la válvula de seguridad? Vamos a llamarle así. Que como los sistemas que usan presión, como los calentadores, etcétera, tienen una válvula de seguridad. Las ollas de presión tienen una válvula de seguridad. ¿Cuál es la válvula de seguridad que Dios ha dejado para que la sociedad humana a la vez esté organizada y fomente la libertad de conciencia? ¿Qué significa libertad de conciencia? Que al final todo ser humano debe ser gobernado por la relación de su conciencia con Dios directamente, no a través de otro ser humano, independientemente que haya sido designado por Dios como autoridad en esa esfera. Es decir, el cabeza de familia, para utilizar la familia, representa la autoridad de Dios. Como humano, varón, él no tiene ningún derecho de autoridad sobre su esposa. Por ser varón, no tiene ninguna. El rango de cabeza de familia lo da Dios. Es un escalafón en un orden creado por Dios. Y una imagen que nos ayuda a entender eso es el escalafón militar. En la milicia, por ejemplo, se obedece al rango, no a la persona. Se saluda al rango, no a la persona. Se reconoce cuando se saludan los militares y cuando se obedece órdenes que ese escalafón pertenece a las Fuerzas Armadas, independientemente de que yo sea un teniente y a mí me caiga bien el capitán o no, o que él sea más bruto que yo y más torpe. Yo tengo que obedecer su rango de capitán, no a la persona del capitán. Entonces, cuando la mujer en el matrimonio se somete al escalafón de Dios que ha designado a ese hombre como cabeza de familia, no a él como humano, porque él como humano está en igualdad de condiciones con ella. Es como un teniente obedeciendo a un capitán. Y eso es independiente de la capacidad natural que tenga cada uno. Entonces, ese concepto de autoridad que Dios ha puesto nos obliga a someternos a las autoridades, pero Dios en su sabiduría ha dejado una válvula de seguridad. Y es que toda autoridad detentada por humanos siempre tendrá una tendencia pecaminosa de exceder sus límites. ¿Cuál es el balance? La libertad de conciencia. En otras palabras, el discípulo de Cristo se somete a la autoridad por causa del orden de Dios. Es decir, se somete por razón de Dios, no por razón de la autoridad misma. Quiere decir que cuando la autoridad toma decisiones que a juicio de la persona sometida
no se corresponden con los propósitos de Dios para esa designación de rango o autoridad, después de múltiple reflexión, consejo, oración, etc., si en su conciencia llega a la convicción de no someterse, puede hacerlo. Y para reconocer que el orden de autoridad viene de Dios, tiene que someterse a la represión que Dios ha decidido para esa autoridad. Por ejemplo, una persona pacifista puede decidir si su gobierno los recluta para ir a una guerra, por motivo de conciencia no ir a la guerra. Ahora bien, Dios le da la autoridad al gobierno de meterlo en la cárcel o de fusilarlo, si es necesario. Tiene que someterse, no puede rebelarse a la decisión de la autoridad, pero sí puede, por motivo de conciencia, que la represión de la autoridad le caiga encima por motivo de su conciencia delante de Dios. Entonces, Dios ha dejado una válvula de seguridad en todos los seres humanos para garantizar su libertad. Entonces, el discipulado de las naciones es enseñar ese balance entre orden y libertad en las sociedades. Pero al final, el valor más preciado es la libertad. Y nosotros lo vemos en el huerto del Edén. Dios pudo haber tomado medidas para impedir que Adán y Eva o que pecaran o que la serpiente tentara a Eva. No, Dios honró la libertad con que creó a los seres humanos. Ahora bien, lo sometió a la consecuencia de esa decisión, pero no estorbó su libertad. Ese principio de la libertad delante de Dios es el principio esencial de nuestra identidad como seres humanos. Por eso todos los sistemas culturales tienden a esconder, a menospreciar, a rebajar, a no enseñar el sentido de la libertad. Ustedes no se dan cuenta cómo eso no sale. ¿Cómo es que uno dura 20 años en el Evangelio y nunca se lo han predicado, nunca se lo dicen? Los pastores no lo saben, los maestros de los pastores tampoco lo saben. Los sistemas de gobierno, los sistemas económicos, todos buscan suprimir la libertad de los seres humanos. Suprimir la libertad. Y eso se ve en los proyectos colectivistas continuos desde la Torre de Babel. El marxismo del siglo XXI no es más que un relanzamiento de Babel, del colectivismo bajo Nimrod. Eso es lo que era, un proyecto colectivo de eliminar la individualidad para colectivizar a los seres humanos. Entonces, el sentido de la libertad lo que indica es libertad de conciencia, es libertad bajo Dios, no libertad y punto, sin apellido. Porque eso lleva al libertinaje en la creación caída. Entonces, el diseño de Dios es de libertad y orden, en balance. ¿Cómo se consigue? Diseñando estructuras sociales y de autoridad de acuerdo a lo que Dios ha designado y edificando a la gente para que pueda vivir dentro de esas estructuras por motivo de la conciencia. Es decir, la esposa en el matrimonio se debe someter al esposo por motivo de su conciencia del rango que Dios le ha dado al esposo. Es como el sargento al teniente. El teniente no es mejor que el sargento. De hecho, en muchos casos, y citándolo ya como una anécdota histórica, la vida promedio de los oficiales subalternos como tenientes en la guerra de Vietnam era muy inferior a la de los sargentos, porque los tenientes venían con más rango, pero venían de las academias, y los sargentos tenían años peleando en la selva. Los tenientes que no le hicieron caso a su sargento perdieron su vida mucho más rápido, porque ellos sí sabían cómo era el terreno y el enemigo y el Vietcong. Y porque eran oficiales, lo que querían hacer valer rango por encima de la experiencia de los soldados experimentados, no duraban ni un año y medio, muchos no llegaban al año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso no es un tema de capacidad. En el matrimonio, ser cabeza del hogar es un rango dado por Dios, que no es negociable. Los esposos no pueden negociar con sus esposas. Una transacción
para ganar sus favores, cediéndole como Esaú a Jacob la primogenitura. No les pertenece. El liderazgo del cabeza del hogar no le pertenece a ellos, le pertenece a Dios y por lo tanto no es negociable. No puede ser transferido a la esposa, aunque quiera. Si lo hace, lo que está es violando el escalafón de Dios. Entonces, la aspiración más alta del diseño de Dios para el ser humano es su conciencia limpia y sin acusación delante de Dios. Y eso es lo que lleva a que nos sometamos a las autoridades y a las instituciones. O sea que hasta cierto punto el sometimiento dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, dentro del gobierno civil, es voluntario. No obligado, es voluntario. Pero la obediencia puede ser a causa de la presión y del miedo. O sea, tú puedes obedecer por miedo, pero bíblicamente se obedece por convicción. Si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, la enseñanza a los esclavos dentro del Nuevo Testamento es que obedezcan a sus amos por la convicción de que el trabajo que ellos tienen que hacerle al amo se lo están haciendo a Dios, no al amo. O sea, en otras palabras, ¿qué estaba haciendo el cristianismo? Dándole la dignidad de hombre libre a alguien que socialmente era esclavo, pero el cristianismo lo hacía libre por dentro. Eso fue lo que hizo. Entonces, no importa que te nombren que tú eres esclavo o que tú tengas un dueño, tu servicio, hazlo al Señor. En otras palabras, voluntariamente. Tú lo decides voluntariamente. Eso terminó con el sometimiento de la conciencia y convirtió a los esclavos cristianos en personas libres adentro, aunque estuvieran sometidos a la institución social de la esclavitud. No sé si eso dio claridad. Por eso el discipulado cristiano, fíjense algo, el producto más acabado de la reforma protestante del siglo XVI fueron hombres y mujeres libres. Hombres y mujeres libres. Eso es lo que marca el rompimiento entre la Edad Media y la Edad Moderna. No fueron tanto una nueva organización eclesiástica o las doctrinas de la justificación por la fe, etcétera, los rompimientos con Roma y el Vaticano. No. Cuando se puso la Biblia en las manos y en la mente de la gente común y corriente, eso produjo un efecto social. ¿Qué efecto social fue? Que ellos entendieron que no debían estar ya más sometidos a autoridad humana. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque la Edad Media, dominada por la cosmovisión católico-romana, enseñaba que la sociedad era jerárquica y que la sociedad asemejaba el mundo de la creación. Entonces la lógica era, si en la naturaleza Dios creó leones y creó gatos, en la sociedad Él creó príncipes y creó sirvientes, vasallos, nobles y vasallos. ¿Por qué? Porque la sociedad era un reflejo de la creación de Dios. En otras palabras, Él creó águilas y creó pollo. Así Él creó al rey y a los nobles como las águilas y a nosotros como pollos. Eso era lo que se transmitía durante la Edad Media. Lo que la Reforma introdujo al poner la Biblia, no por los sermones de Calvino y Lutero, no. La Biblia en las manos y en la mente del pueblo, no en la mano, porque los evangélicos contemporáneos tienen la Biblia en la mano y en su casa, pero no la tienen en su mente y en su corazón, entonces no hace efecto. Es que la gente fue impulsada a leer la Biblia y a escuchar directamente de su Dios. Eso tuvo un efecto creando un tipo de persona. Un tipo de persona que se caracteriza, en inglés le llaman en masterless men,
Eso quiere decir humanos sin jefes, sin amos. Humanos sin amos, que es el indicador básico de por qué Latinoamérica sigue en la Edad Media Europea. Porque nuestros países y nuestra cultura y nuestras iglesias se caracterizan en todas por la prevalencia y hegemonía de un amo. Y todos nuestros sistemas siempre nos están encarrilando al amo, directa o indirectamente, no a la libertad. Entonces, de ahí nosotros aprendemos. La palabra de Dios creó un tipo de hombre y de mujer, y esos fueron los que hicieron las transformaciones sociales que nosotros estudiamos. No fueron los líderes que lo hicieron. Fueron la gente común y corriente, que eran gente libre. ¿Quién iba a enfrentarse a los gobiernos y en las guerras y todo eso? Hombres y mujeres que tenían esa convicción. Claro, los líderes le dieron estrategia, etcétera, pero quienes dieron su sangre en el campo de batalla y en la persecución y en la hoguera con la Inquisición fueron hombres y mujeres libres que tenían su conciencia recuperada por las Escrituras. Entonces, si nosotros vamos a perseguir un punto de referencia en nuestro discipulado de las naciones, tiene que ser producir hombres y mujeres libres en Cristo. La transformación viene por necesidad. Porque los hombres y mujeres libres no pueden vivir en ambientes corruptos. No pueden respirar. Su libertad no los deja. Entonces, no se trata de eliminar la corrupción como sistema. No. Tú fabricas hombres y mujeres libres a través del discipulado cristiano y ellos se encargan de hacer la transformación porque no van a vivir bajo esclavitud. No la van a tolerar, ellos no la van a tolerar. Y no importa qué discurso, ni qué oferta le hagan, ni cuánto dinero, ni educación gratis, ni salud gratis. Eso para ellos no tiene precio su libertad. Así es como funciona el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que producir hombres y mujeres libres a través de los niños y los jóvenes es el encargo que nosotros tenemos. Esa es la tarea más grande que nosotros, nuestra generación, puede hacer. Ya a nosotros no nos queda tanto tiempo para ver esas transformaciones, pero podemos hacer una contribución grande encaminando a la próxima generación en el camino que es correcto. Porque ser libre tiene un precio. Tiene un precio. O sea, estamos hablando de libertad interna, libertad de conciencia. Eso tiene un precio porque tú tienes que enfrentar a los poderes, a los humanos que sobrepasan sus límites. Y eso te va a traer persecución, opresión, etc. No importa. La libertad es el activo más grande que un humano puede tener. Y el discipulado cristiano produce eso cuando se hace bien. ¿Cómo sabemos que el discipulado cristiano no se ha hecho bien en nuestras naciones? Porque los hombres y mujeres de nuestras iglesias no actúan como personas libres. Cuando ellos saben, cuando están en el mercado, en sus oficios, que algo está mal, no lo confrontan con valentía y dispuestos a sufrir las consecuencias. Lo dejan pasar. Aunque después lo denuncien, pero no lo frenan. Por lo menos no se ve. Y se vería porque lo van a perseguir de una vez. Todos esos proyectos de ley, de ideología de género, de aborto, eso pasa por las manos de secretarias, de asistentes, de ministros, muchos de los cuales van a la iglesia. Esa gente pudieron frenar esos proyectos, dar la voz de alarma mucho antes. ¿Por qué no la dan? Porque su interés y su trabajito ellos no iban a perder su trabajo. Hombres y mujeres libres se oponen a reyes. Si uno estudia el comportamiento de los reformados, sobre todo de los reformados de la línea de Suiza y de los puritanos, frente a los reyes de Inglaterra, el parlamento, y sobre todo esos pastores que iban a predicarle al parlamento y a la reina Isabel I, muchos dicen que la reina Isabel I le tenía más miedo al grupo de los predicadores puritanos que a la gran armada
de España, a la cual ella tuvo que enfrentarse por el dominio de los mares. Porque cuando esos predicadores iban al parlamento con la reina de frente, ellos entendían que quien estaba delante de la reina era Jesucristo. Y por honor a Jesucristo le decían a la reina lo que tenían que decirle. Y la reina se incomodaba con ellos y no podía ponerle la mano. Al final vino un rey que trató de ponerle la mano y la consecuencia fue la revolución gloriosa bajo Oliver Cromwell. Es decir, los puritanos ingleses entendieron que Inglaterra era de Jesucristo y no del rey. Y si el rey no obedecía los propósitos de su autoridad dado por Dios, tenía que ser desplazado. Y eso lo tenía que hacer el parlamento. Y como el rey disolvió el parlamento, lo que hizo el parlamento fue que armó un ejército para quitar al rey. Y el rey armó un ejército para hacerle contra y se armó una revolución. Y ganó el parlamento. Se excedió en sus poderes cuando Cromwell fue nombrado Lord Protector y se convirtió en un dictador y hubo que volver a la monarquía. Pero nunca más en Inglaterra se volvió a hablar de una monarquía absoluta sin la opinión del pueblo a través del parlamento. O sea, como se dice en la República Dominicana, santo remedio de la dictadura y la opresión. Eso fue ganado por el espíritu de libertad que los predicadores puritanos daban en sus sermones basado en la palabra de Dios. Ustedes toman esos sermones y da miedo leerlo como ellos se expresaban delante de las autoridades políticas. O sea, hablar como un súbdito de la reina, pertenecer a la iglesia anglicana, que era una iglesia estatal. O sea, la jefa de la iglesia de Inglaterra es la reina Isabel. Así lo era Isabel I, hija de Enrique VIII. Era la jefa, cabeza de la iglesia. O sea, los predicadores puritanos le estaban hablando al cabeza de la iglesia de Inglaterra y cabeza del poder político, sermones basados en la palabra de Dios como profeta del Antiguo Testamento. Y eso, así le hablaban a sus congregaciones. Eso crearon el tipo de gente que creó democracia en Inglaterra, lo cual son lecciones para nosotros aprender. Pero no eran los predicadores, es que ellos crearon una masa de gente que los respaldó a la hora de la verdad. Sin esa masa le hubieran arrancado la cabeza. Los puritanos no llegaban a 150 líderes y muchos de ellos los metieron presos. O sea que era fácil salir de ellos. De quien no era fácil salir fue de la gente a quienes ellos le predicaron y que seguían esas enseñanzas por la Escritura. A eso fue que el poder político no pudo contra ellos. Y eso fue lo que hicieron la revolución y eso fue lo que trajeron la libertad en Inglaterra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la libertad en Cristo, sembrada en los miembros de la iglesia y ellos multiplicándola a sus vecinos, es la base para la transformación de nuestras naciones. No es tanto los contenidos de lecciones de cosmovisión bíblica. Estos son ejercicios para uno prepararse y fortalecerse para aplicar con sabiduría la Escritura, pero con la mira de producir un tipo de creyente en las sillas de la iglesia, un tipo de persona. Y mientras nosotros no veamos ese tipo de persona, tenemos que seguir trabajando e insistiendo. Tienen que ser personas libres y responsables, con sus ideas claras de cómo son las cosas de la vida y que estén dispuestos a pagar el precio. Ellos, no la iglesia o el pastor, ellos, cada uno. Pero cuando cada uno está dispuesto a pagar el precio de ser libre, es muy difícil que los poderes temporales los puedan esclavizar. Eso es lo que a través de la historia del cristianismo se ha visto. O sea que si con algo nos podemos quedar, es que todos estos contenidos de lección y toda la sabiduría para aplicar la Escritura tiene que ir dirigida a producir un tipo de persona. Y nosotros ser y modelar ese tipo de personas. No líderes autoritarios, sino líderes con la humildad suficiente para reproducirnos y nutrir los dones en las personas que están bajo nuestro servicio.
porque mucha de la gente de nuestra iglesia tiene más capacidad que nosotros. De modo que esas ideas de celo ministerial y que eso pertenece a la creación caída, es nutrir el potencial que Dios ha dado a cada uno. Y cada uno que dirija su conciencia delante de Dios de lo que Dios le manda hacer. Bien, fue una respuesta un poco larga, pero dio en un tema esencial.